Como última conferencia en la sesión de hoy, tenemos al profesor Envid. Antonio Envid Irujo es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, profesor emérito, y es un experto en muchos temas de derecho del agua, que en sí es una materia lo suficientemente abundante como para muchas conferencias. Ha tenido una carrera profesional brillante, ha sido becario de fundaciones internacionales, estancia en institutos de investigación de gran reputación en el mundo a lo largo de... Ha tenido también su contribución a la parte de gestión y política. Tengo entendido que fuiste presidente de las Cortes de Aragón en la primera legislatura y también catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, que luego te reincorporaste a la de Zaragoza. Es autor de numerosas publicaciones, libros, rompiendo un poco ese falso, iba a decir, bulo, como todos los bulos son falsos, de que solo se investiga en las ciencias experimentales. Nada de eso, eso lo dicen los que no investigan. Me permitís la cuña publicitaria. Y además ha participado en numerosos eventos, jornadas científicas de transferencia en temas muy multidisciplinares. Los temas del agua no son específicos de una sola disciplina del conocimiento, como estáis viendo un poco en el programa de la jornada. Pero, de hecho, yo conocí al profesor Envid precisamente en una de las jornadas que su grupo organizaba todos los años en Zaragoza. Fueron años de gran desarrollo de la Directiva Marco del Agua, que aprueba la Unión Europea en el año 2000, con muchas cuestiones relativas a los costes del agua, los costes de oportunidad, los costes financieros, la diferencia entre valor, coste, precio, que para algunas ramas del conocimiento no nos queda tan claro, ¿no? Y siempre que he tenido ocasión y he visto alguna jornada, conferencia en donde han participado sobre temas así, pues la verdad que he intentado ir porque desde la ingeniería hidráulica que yo profeso ha sido muy enriquecedor. Su experiencia como consultor a lo largo de Latinoamérica recorre todo el continente sur y central. Lleva un grupo consolidado, ha llevado un grupo consolidado de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón desde hace muchos años, el grupo Agudema. Ha participado también en el Foro Rosenberg de la Universidad de California sobre políticas del agua, una región muy parecida a la nuestra en cuanto a clima, uso, economía y también conflictos, aunque con un sistema de derechos del agua ciertamente diferente. Ha formado parte de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón durante varias legislaturas. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de Aragón, presidente de la Fundación Ramón Sáenz de Baranda, dedicado a temas locales y autonómicos, Gran Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio, quien, por cierto, fue el que dijo que el agua era de todos los ciudadanos, allá por siglos muy antiguos. Profesor invitado en diversas universidades, en fin. La trayectoria del profesor Envid es indiscutible y ha sido doctor honoris causa reconocido por diversas universidades americanas. Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer volver a verte y tener la oportunidad de escucharte. Bueno, muchísimas gracias, María José, Manuel, por la invitación a participar en este congreso y agradecidísimo además porque las dos primeras ponencias, pues bueno, he sido un alumno muy aplicado, me he enterado de muchas cosas. En la última ponencia, además, necesariamente me he tenido que acordar del gitano Melquiades, uno de los personajes de 100 años de soledad, que una de las muchas cosas que narra Gabriel García Márquez es la existencia de una sequía impresionante en aquellos territorios abstractos y el gitano Melquiades en un momento determinado a una pregunta responde simplemente «somos del agua». Y la verdad es una frase que se me quedó pegada hace muchísimo tiempo cuando leí la primera vez y es que somos del agua y por tanto a muchas de las preguntas, los objetivos de desarrollo sostenible, pues cómo no van a ser todos ellos impregnados por el recurso, el bien, el patrimonio, el derecho. Bueno, muchos conceptos podrían utilizarse y darles vueltas a los mismos. Bueno, yo me voy a ocupar hoy de la relación entre sequía y derecho, que es un título muy corto, porque
¿qué vas a poner? Pero ya les digo que es un título que encierra otras muchas cosas, porque no existe la sequía, sino existen las sequías. Y no existe el derecho, sino que existen los derechos. Por lo tanto, perdón por el título tan equívoco, tan simple, pero a mi parecer descriptivo de una realidad en la que merece la pena internarse. Bueno, cuando me propuso María José venir aquí, yo le respondí que sí, que hablaría de sequía y derecho, porque cuando me lo propuso el país estaba todavía inmerso en una sequía muy profunda. Pero qué curioso, hoy no es así. Y las lluvias y las nieves de la Semana Santa pues han contribuido a acabar en la mayor parte del país, no en Cataluña, no en algún rescoldo andaluz todavía, pero han contribuido a acabar con una situación. Pero no se preocupen, lo que yo les digo aquí a continuación va a ser intemporal, exista o no la sequía, porque exista o no la sequía, en este momento, aquí ahora, volverán a existir los tipos de sequía. Hablaremos de la escasez, que no es lo mismo que la sequía. Cuando yo nací había un dictador que hablaba de la pertinaz sequía. Bueno, cuando yo muera, espero que no haya ningún dictador, pero seguirá habiendo pertinaz sequía también. Por lo tanto, alegrándome de que la mayor parte del territorio español ya no recoja esa situación, pues bueno, vamos a hablar de esto. Una introducción, el derecho español de aguas y la escasez del recurso, el derecho europeo, María José nombraba la Directiva Europea del año 2000, los planes de sequía, relaciones y reflexiones finales. Bueno, la primera cuestión. Bueno, pues en el mes de enero siempre ponemos la televisión allá una vez que los reyes nos han dejado los regalos a todos en nuestra casa, o sea, a partir del día 7, 8 leemos los periódicos y vemos que las gentes importantes de este mundo toman el avión, van a hablar de cambio climático, pero llegan en cientos de aviones particulares a Davos, allí en Suiza, y llegan a hablar de riesgos, fundamentalmente, porque todos los años se presenta un informe que hace una organización que se llama Foro Económico Mundial, que hace ese informe basándose en lo que cientos, miles, yo incluso diría, de personas relevantes, científicos, personas con capacidad, responden a unos cuestionarios en donde se especifican cuáles son los riesgos que la sociedad va a tener. Bueno, pues ahí les he recogido en esta pantalla primera pues lo que dijo el informe global de riesgos del año 2018. Por probabilidad del riesgo, pues los fenómenos climáticos extremos, y ahí aparecen las inundaciones, la sequía, las tormentas, luego los desastres naturales, los fracasos en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y por impacto, bueno, el informe de Davos, como verán con las siguientes pantallas además, está muy predeterminado por lo que en el último año haya sido de más actualidad, por tanto, por impacto. Se hablaba de las armas de destrucción masiva y no se estaba pensando en Irak, obviamente, sino que era sobre todo por Corea del Norte, pero otra vez en segundo lugar los fenómenos climáticos extremos y otra vez las sequías. En el informe de 2019, por probabilidad del riesgo, los fenómenos climáticos extremos, las sequías, los fracasos en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por impacto, bueno, pues aquí ha bajado fenómenos climáticos extremos, inundaciones, tormentas, pero fíjense, las crisis del agua, los desastres naturales. Y claro, en el de este año, el presentado hace ahora justamente 3 meses, han dividido por riesgos a corto plazo, por riesgos a largo plazo. Por riesgos a corto plazo, la desinformación, porque es evidente
que hoy en día estamos mal informados a conciencia. Pero ya en segundo lugar, los eventos climáticos extremos, o sea, otra vez inundaciones, sequías, etcétera. Y en riesgos a largo plazo, a 10 años, los eventos climáticos extremos sin la más mínima duda, o sea, las sequías también. Es decir, que da exactamente igual que en España, afortunadamente, se haya superado en virtud de las lluvias de Semana Santa esta situación, porque estamos en los riesgos a largo plazo, esto va a volver a suceder. En el marco, además, pues de un horizonte a largo plazo, fíjense, para el año 2050, hay cifras y años muy significativos en nuestras predicciones. 2030, Amparo lo nombraba, 2050 también. IRENA es una agencia mundial de energías renovables. En 2015 estimó los incrementos, vaya a saber si tiene o no tiene razón, pero algo nos dice, en agua, energía y en demanda de alimentos. Y fíjense, el crecimiento es del 80% para el año 2050 en energía, del 55% en agua, del 60% en alimentos. Pues no es nada extraño entonces que paralelamente el foro de Davos siga poniendo los eventos climáticos extremos, la inundación, la sequía, las crisis del agua en primer lugar. Bien, bueno, pues un poco de ambientación para darle interés a lo que voy a decir, porque alguno podría pensar, pero este hombre de qué nos viene a hablar a nosotros y un poco más y nos ahogamos en los días pasados, ¿no? Bueno, pues les voy a hablar de algo intemporal, permanente, y desde la perspectiva de un jurista, para decir algo tan simple como que la relación de la sequía y el derecho es natural en los países áridos. El natural lo he puesto entre comillas porque es un concepto de lo natural siempre muy relativo. Pero bueno, nos transmite la idea de relación intensa, profunda y además permanente. ¿Y por qué? Pues porque la tarea del derecho, aunque a veces parezca que no, es acudir para solucionar los problemas de la sociedad, los problemas sociales, los problemas económicos. Y las situaciones de sequía plantean problemas específicos muchas veces. Y esos problemas de sequía, además, si lo miramos otra vez desde la perspectiva del jurista, han sido, por lo menos en los últimos 40 y tantos años, o sea, en los de la vida constitucional del país, han sido motivo de modificación del ordenamiento jurídico de las aguas. La ley de aguas, la primera vez que... La ley de aguas es de 1985, entrando en vigor el 1 de enero del 86, luego hay un texto refundido, etcétera, pero el año 85 es el que debe de quedar, es decir, uno de los primeros textos postconstitucionales, y la primera reforma tuvo lugar en 1995, después de una gran sequía tremenda, que duró del año 91 a 95 y que aquí, sobre todo en Andalucía, pues fue tremenda. Bueno, es una modificación normativa benefactora, la tendrían que subir a los altares, porque se promulgó por decreto ley, se transformó en ley y al día siguiente de promulgarse por decreto ley empezó a llover de tal manera que todas las medidas que decía ese decreto ley ya no servían de nada. Fíjense, en el ámbito de la Confederación del Guadiana los ríos corrieron al revés. Había tanta agua que lo que se recordaba como correr determinados ríos de arriba a abajo, como es normal, en aquella época corrieron al revés. Bueno, el derecho a veces llega tarde. Fíjense, yo les he hablado de una sequía del año 91 al 95 y el decreto ley es del 95. Bueno, se podían haber, los gobernantes del momento podían haber espabilado un poco antes. Pero bueno, lo promulgaron en aquel momento las modificaciones, sobre todo en lo que hace referencia a la revisión concesional, y ahí siguen esas medidas que se han podido aplicar
en las sequías posteriores, porque desde el 91 al 95 esa de que les hablo ha habido 3 o 4 también, no de tanto impacto como esta, porque cogió a todo el país desprevenido en el marco, además, de un país que bullía en la abundancia. Nunca habíamos sido tan felices, dicen, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos, bueno, ¿qué más, no? Pero, volviendo al tema, esa situación de sequía, en otros términos, escasez de agua, aunque luego más adelante verán que no es lo mismo las sequías que las escaseces del agua, es común entre nosotros, excepto en la mayor parte de las cuencas del norte, ¿no? La sequía y otros fenómenos muy relacionados, las inundaciones, han existido siempre, seguirán existiendo. Quizás es advertible una mayor intensidad en los últimos tiempos, pero también es advertible un mayor éxito en las medidas de prevención y de lucha contra la sequía, ¿no? Esto ya ha salido en alguna de las charlas anteriores y varias veces. El signo de estos tiempos es la incertidumbre, en todo, absolutamente. Los modelos de los que nos hablaban los ponentes, ¿funcionan, no funcionan? Bueno, pues a veces sí, a veces no. Tenemos unos avances tecnológicos impresionantes. El derecho es deudor, como no, de esos avances tecnológicos, pero todo sucede en una situación completa de la ignorancia de qué va a pasar, no dentro de 20 años, pasado mañana. Les he puesto algunas situaciones curiosísimas de ámbitos de sequía o de cosas que suceden en sequía e inmediatamente se pasa a una situación de inundación o lo que pensábamos que era signo constitutivo de una sequía resulta que no lo es. Ejemplos. El primero, por poner ejemplos cercanos en el tiempo, por no remontarme. Bueno, California, ya acabamos de hablar de California, María José, tuvo una sequía impresionante. En el año 2016, una presa inmensa, como las grandes que hay en California, Oroville, estaba vacía, literalmente. Si buscan por internet fotografías, verán un espacio inmenso. Antes de diciembre de 2016, vacía, ¿no? Una tragedia. A finales de año, para celebrar la Navidad, comienza a llover, se llena, amenaza con desbordar y obliga a evacuar 300.000 personas. Atención, el número. Córdoba debe de andar por ahí. Bueno, pues imaginen salir todos de su casa, todavía con el turrón medio consumido, a donde sea, porque amenazaba la catástrofe. Pero en días, sequía, inundación. En mi tierra, ¿no? Vamos a descender a lo más cercano. En abril de 2018, María José Moreno, ya les hablará quizás de esto el miércoles, una técnica maravillosa. Bueno, pues inundaciones que de repente, con deshielos, lluvias intensas, abril, aguas 1000, ponen fin a una situación de una sequía impresionante de 2015. Pero es que ahora, hace 2 meses, a finales de febrero de 2024, sequía y hemos tenido unas fuertes inundaciones tremendas. Daba gusto, yo vivo al lado del río Ebro, salir a ver cómo pasa el Ebro, pero bueno, pero si es que había sequía, ¿no? Pues ya no la hay. Un saber añadido, fuera de la constatación de estos fenómenos físicos o geográficos. Normalmente se asocia la sequía con daños económicos. Y tenemos grabado, por la pertinaz sequía con la que todos hemos nacido, o han nacido nuestros padres, de que en situaciones de sequía se sufren fuertes perjuicios económicos. Volvemos a California. La sequía de 2012-2016, la de la presa de Oroville, que les decía al principio. Bueno, hay un científico que hay que leer siempre, Gleick, que demuestra que no hubo daños económicos con la sequía del 2012 a 2016. ¿Por qué? Bueno, porque tenía trampa la cosa.
el gobernador permitió una utilización masiva de aguas subterráneas y los precios agrícolas, los que pudieron llegar al mercado, se elevaron de tal forma que los agricultores no sufrieron ningún daño. Claro, masiva utilización de los acuíferos, resultado, no había normativa seria de aguas subterráneas en California, surgió una ley justo a continuación, una ley intervencionista, y ahora, hasta hace un mes, por primera vez en California, se ha permitido el uso para abastecimiento urbano, en España está prohibido, de aguas regeneradas. En España está prohibido para abastecimiento urbano, se permiten ciertas condiciones. ¿Sí? No, claro que se podían usar. Digo que no había una legislación intervencionista por parte de la Administración. Como no había una legislación intervencionista, el agricultor al que no le llegaba por el acueducto normal el agua, hacía un pozo, sacaba el agua y se acabó. Entonces, claro, eso se lo he puesto en el contexto de que no hubo daños económicos por dos motivos fundamentales, simplificando. Porque se usó mucha agua subterránea y porque los precios agrícolas subieron. Luego, no es cierto, dentro de ese contexto que les digo, nunca sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Para un jurista esto es tremendo, porque postula una determinada configuración del derecho pensando que eso va a causar unos efectos favorables y resulta que da igual que lo hubiera hecho que no, porque las cosas en la realidad han ido por otro lado, ¿no? Bueno, ejemplo cuarto. Confederación Hidrográfica del Júcar declara la sequía extraordinaria en marzo de 2024, una semana antes de que comenzara a llover, con medidas muy impresionantes. Antes de Nelson, no es Nelson Rockefeller, no es Nelson Mandela, es Nelson, la tormenta que llenó los embalses, ¿no? Bueno, el derecho intenta dar soluciones y dar certidumbre, ¿cómo no? Ese es el papel del derecho. Precisamente lo que la sociedad le reclama al político, al jurista, es seguridad jurídica. Bueno, en este contexto, pues a veces el derecho no ofrece la seguridad porque los acontecimientos superan los márgenes de lo esperable. Digo, hay que incorporar la incertidumbre a cualquier planteamiento de cualquier nivel de la ciencia, porque eso es lo que nos está enseñando a diario. Bueno, estoy en la introducción. Si me paso de tiempo, María José me corta, me dice que ya vale y ya está, porque estoy en la introducción, me doy cuenta todavía. De la sequía es distinguible la escasez, que es un concepto difícil, pero que se puede definir y que está incorporado al derecho español. No solo la sequía, he nombrado declaración de la Confederación del Júcar, del sequía. No, la escasez también existe en nuestro derecho y ya veremos cómo se define y cómo está, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos, al papel fundamental del derecho de siempre, del que voy a hablar a continuación, le hemos superpuesto, porque lo prevé el derecho, la planificación administrativa, que es la gran novedad de los tiempos modernos en el ámbito de la lucha contra la sequía o contra la escasez. Con la referencia a la planificación concluiré mi intervención hoy. Ahora simplemente pues es un anuncio, pero un anuncio que da paso a hablar en general del derecho español de aguas, que es un derecho que siempre, y cuando digo siempre, no es solo desde 1985, cuando dije la ley de aguas postconstitucional, no, siempre, con anterioridad, desde que tenemos memoria histórica de la buena, siempre se ha basado en la escasez del recurso, es característica histórica del país y actual, y lo vamos a ver en unas características muy simples que les voy a enumerar a continuación de cómo es el derecho español de aguas, al margen de una declaración de sequía, que es las notas constitutivas del mismo. Primero, que el agua es dominio público. El agua no es propiedad privada. No puede ser propiedad privada, pero la ley de 1985 permitió
que siguieran existiendo muy limitadamente, muy concretamente, muy sometidos a vigilancia e inspección administrativa, determinados derechos adquiridos, si así lo querían los titulares de esos derechos adquiridos. Claro, si el agua, como regla general, es dominio público, o sea, es propiedad pública, dominio público vamos a apellidar del Estado, no de las comunidades autónomas, no fragmentariamente por comunidades autónomas, es dominio público estatal. Ello, conclusión fácil de extraer, facilita la intervención de la administración pública, porque la administración pública está tutelando lo suyo, de lo que ella, administración pública del Estado, de lo que ella es titular. Por lo tanto, eso tiene su lógica. Y la administración pública interviene de muy distintas formas. La más simple de señalar aquí, que no hay derecho de uso de un particular sobre el agua si no procede de un acto del poder público. Nadie, en el derecho actual, históricamente sí, se podía, por usucapión, por la posesión pacífica durante 20 años y un día adquirir el derecho de uso de... Pero eso se cortó en 1985. Nadie puede hoy en día disfrutar de un derecho de uso del agua si no es por la intervención de un poder público mediante un acto administrativo que llamamos concesión. Bueno, pues, ha desaparecido la prescripción adquisitiva. Está más simple esa frase que la que acabo de utilizar, usucapión, pero es lo mismo. Los derechos de uso, además, en el derecho actual, operan en el marco de un sistema de planificación hidrológica vinculante. Habrán oído hablar los planes hidrológicos, los actuales planes hidrológicos, el del Guadalquivir, Córdoba pertenece a la cuenca, a la cuenca del Guadalquivir. Los planes hidrológicos se aprobaron los últimos en febrero de 2023, o sea que estamos a un año vista, van a durar hasta el 2027. Ya están las confederaciones hidrográficas preparando los siguientes planes. Y en el ámbito de las comunidades autónomas, ustedes en Andalucía tienen una serie de cuencas que pertenecen, porque están íntegramente en el territorio de Andalucía, son gestionadas por la Junta de Andalucía, son gestionadas administrativamente. La titularidad de las aguas es estatal, pero solo la titularidad. Ahí en ese caso distinguimos entre titularidad y gestión. Pero es un sistema de planificación hidrológica vinculante. Es decir, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir puede dar una concesión a un particular que se la pida para regar el olivo si el plan hidrológico así lo permite. Si no, no. Y el plan hidrológico ha sido aprobado por Real Decreto del Gobierno de la Nación después de un proceso complicado de elaboración pública y de planificación pública con transparencia, ¿no? La planificación de las cuencas áridas refleja la escasez del recurso. Hace un rato se ha hablado de la disminución de las precipitaciones en la península ibérica, que no solo es una previsión, sino que es una realidad. Los actuales planes hidrológicos, estos que se aprobaron en 2023 en febrero, ya reflejan con esa disminución de precipitaciones con distintas reducciones de agua sobre la que se puede operar, y no digamos lo que va a suceder con los que ahora se están formando a partir del 2027, porque ya el cambio climático, según ordena la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del año 2021, ya así lo ordena, ¿no? Bueno, pues eso es importante también. Planificamos para recursos muy inferiores a los que tradicionalmente se ha dispuesto. Luego eso va a llevar consecuencias en el ámbito de la gestión que puedan ser compensadas con reutilización de aguas residuales depuradas y con desalación, que es así, todos los signos son de que se va a incrementar exponencialmente. Pero atención, ni el título concesional ni el legal
en el caso de los aprovechamientos que tienen su base en una ley, garantizan que hay agua. Hay agua si la hay, y si no la hay, no. Es decir, el concedente, la administración pública, no responde si no puede, no responde económicamente, políticamente, jurídicamente, si no le puede suministrar a un particular el agua que su título concesional dice. No, porque el mismo título concesional dice que te suministraré agua si la hay. Y solamente habrá responsabilidad del poder público si ese no haber el agua responde a una deficiencia de previsión del propio poder público, que tenía que suministrar el agua, pero resulta que por negligencia suya no reparó una presa, un canal, lo que fuera. Bueno, el organismo de Cuenca, las confederaciones hidrográficas en la mayor parte del país, pueden alterar las reglas de gestión del dominio público. La explotación de embalses, pues puede ser en una situación que amenaza, que viene una sequía, que tal, bueno, pues que se corta el suministro a unos usuarios en favor de otros y puede incluso haber un sistema de compensación económico interno. Se prevé la revisión concesional. Esto es lo que les dije que añadió el decreto ley ese del 95, transformado en ley del 96. Se permite la revisión concesional si puede. Una concesión es como un contrato, pues el poder público lo puede modificar si puede cumplirse el objeto concesional con menor agua. Y esto viene desde el año 95 y no da lugar a indemnización. Y eso es muy importante también. Bueno, el régimen económico-financiero está previsto también, que alguien será penalizado si gasta más agua de la que tiene derecho, según los planes, según la concesión. El sistema sancionatorio también está configurado para castigar el mal uso del agua. Y bueno, la gran novedad del año 99, que se ha puesto en marcha en las últimas situaciones de sequía a partir del 2005, surge el mercado de derechos de uso de agua. Atención, no el mercado del agua, porque el agua es dominio público y, por tanto, inalienable, intransferible, inembargable, imprescriptible. No, lo que se puede comerciar es sobre el derecho al uso de agua y, además, está previsto que eso suceda en una situación de sequía. Bueno, ahí en la pantalla cuento algunas cosas del sistema de mercado de uso de agua, pero es mejor que pase adelante porque me parece que va pasando el tiempo. Bueno, todo lo anterior es derecho de aguas, el que está en la ley, que se puede aplicar en cualquier momento y que se está aplicando además en cualquier momento, pero son medidas que podríamos llamar ordinarias, porque si hay una situación extraordinaria, o sea, una sequía extraordinaria, el Gobierno de la Nación, artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, es un texto del año 2001, pues puede adoptar cualquier decisión. El Gobierno, mediante decreto adoptado en Consejo de Ministros, oído el organismo de Cuenca, podrá adoptar para la superación de dichas situaciones las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión. Fíjense lo que dice la ley. Cualquier medida, si causa un daño singular, específico, a un concesionario, no a todos, si a uno habrá derecho a una indemnización, pero no hay límites en las situaciones que pueden dar lugar a que es una sequía extraordinaria. Y eso lo dice el derecho de aguas, artículo 58. Bueno, seguimos adelante. Lo que les he narrado en las 2 o 3 últimas transparencias son cuestiones generales del derecho que ya nos desembocaban al final en una declaración de sequía. Pero fíjense, este es un texto de 2001, texto refundido, que refunde la Ley de Aguas del 85 con otras normas. Acuérdense de la fecha 2001, porque esto es anterior a todo lo que les hablaré luego, inmediatamente, sobre la planificación administrativa en relación con la sequía, que les decía que era la gran novedad. Bueno, han sido habituales, basándose en ese artículo 58, los reales decretos de declaración de sequía.
Yo aquí me refería a unas fechas, 2015, 2018. Últimamente, 2022, se adoptan medidas por decreto ley, por el que se adoptan medidas, 15 de marzo del 22, urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Contenido, exención temporal de algunos impuestos, puesta en marcha de pozos para aguas subterráneas, medidas organizativas, comisión de sequía, algunas concretas para la cuenca del Guadalquivir, un texto de 15 de marzo de 22, y muchas medidas que no... Y luego lo curioso, ¿no? La guerra de Ucrania sirve para mucho. Vean, Real Decreto Ley 4/2023 de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania. Bueno, Decreto Ley del 23 de 11 de mayo, estamos en plena situación de sequía. Decreto Ley 8/23 de 27 de diciembre, así como para paliar los efectos de la sequía. Pero como hay una guerra nueva, conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Esta forma de legislar de la pasada legislatura pues es muy curiosa. Ucrania, Oriente Próximo y la sequía. Pero 27 de diciembre, 11 de mayo 23 y Real Decreto Ley, o sea, Gobierno de la Nación. Pero claro, lo mismo en Andalucía y para las cuencas propias. Allí les he recogido pues toda una serie de medidas del 21, del 22, decreto el primero, decretos leyes otros, una orden ministerial, situación de excepcional sequía en la zona mixta Campo de Dalías, Almería, el último decreto ley de 29 de enero de 2024, o sea, de antes de ayer, antes de Nelson, ¿no? Bueno, la situación de sequía, y no hay que olvidarse de esto, determina también la aparición de una normativa paralela a esta de la que les estoy hablando, que es la regulación de la llamada modernización de regadíos. Esto se inventa a finales de los años 90, a principios de los años 2000, en el marco de la correspondiente sequía, conectando con determinada normativa europea, política agraria comunitaria, posibilidad de subvenciones. Fundamento de toda esta legislación, que hay que conocerla porque juega paralelamente a la legislación de aguas, pero se fundamenta en el mismo hecho de la sequía, realizar infraestructuras hidráulicas en el campo, en el ámbito de la agricultura, para reducir los consumos de agua, pasar de riego manta a riego localizado, digitalizar toda la gestión del agua, conexión con comunidades de regantes. Bueno, esto sería objeto de otra ponencia específica. Conclusión, toda la política de modernización, conclusión mía, claro, toda la política de modernización de regadíos no ha llevado consigo reducciones de consumo de agua, no es cierto, pero sí que, y no hay que despreciar tampoco ese resultado, ha digamos, elevado el nivel de vida de muchos agricultores que han tenido que trabajar mucho menos en la gestión de sus explotaciones agrarias y ha permitido también incrementar el número de cosechas, ¿no? Por los recursos ahorrados en un momento que han podido destinarse a nueva siembra, nueva cosecha o acudir a cultivos que dan un mayor valor económico añadido. Bueno, quería simplemente mostrar esto porque la sequía tiene múltiples ramificaciones en el ámbito del derecho. ¿Derecho europeo? Bueno, fundamentalmente pues un recuerdo a la Directiva 2060 del Parlamento y Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, se transfiere a España y vean del artículo primero, el objeto de esta directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales, continentales, las aguas de transición, las aguas costeras, las aguas subterráneas, que contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. O sea, vean que esto es la letra E. Hay mucho más objeto de la directiva, pero las sequías y las inundaciones están dentro. Y es curioso contemplar otra vez la vinculación de dos fenómenos aparentemente distintos, sequías e inundaciones.
pero que van muy de la mano. Yo tengo un trabajo realizado precisamente para comparar la regulación jurídica de la sequía y las inundaciones, rasgos comunes, rasgos diferenciados, ¿no? Y esto es muy importante, lo que viene a continuación. Una comunicación de la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión Europea, al Parlamento y al Consejo, que se llama esa comunicación Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea. Y es un texto del año 2007. ¿Y por qué digo que es muy importante? Es una comunicación, esto no tiene valor normativo. El derecho de la Unión Europea se expresa mediante reglamentos y directivas. Podría particularizar más, pero vale con eso. Los reglamentos son de aplicación directa. Las directivas, para ser aplicadas, tienen que ser traspuestas al derecho español. La Directiva 2060 fue traspuesta al derecho español por una ley del año 2003. Sin embargo, no existe una directiva sobre la sequía. Existen directivas sobre las inundaciones, sobre las aguas residuales, sobre las aguas subterráneas, pero no sobre la sequía. La Comisión probablemente consideró que no tenía competencia la Unión Europea, digo yo, probablemente, para meterse en ese terreno por la vía normativa y optó por hacer una comunicación. Esta es la opinión del Gobierno europeo. Sería conveniente que los Estados llegaran. Ahí les he puesto el porqué, a mi parecer, jurídicamente, pero no merece la pena ahora profundizar sobre eso. No hay una directiva de sequía, sino esa comunicación. Pero lo que ocurre, esta comunicación, pues es importante por las recomendaciones que la Comisión hace a los Estados miembros. El discurso, la sequía en la Unión Europea ha aumentado de forma espectacular en frecuencia e intensidad durante los últimos 30 años. Ese es el punto de partida. La Comisión dice, esto es muy importante, no podemos pasar de ello, porque hay un impacto directo sobre los ciudadanos y los sectores económicos que dependen del agua: agricultura, turismo, industria, energía, transporte. Desafíos, plena aplicación de la directiva. Estamos gestionando mal los recursos hídricos. Esa mala gestión es el resultado de políticas ineficaces de tarificación del agua. Deben planificarse los usos del suelo. Incidentalmente, la relación entre derecho de aguas y ordenación del territorio es imprescindible. Hay un gran potencial de ahorro de agua en Europa, se desperdicia un 20%. Debe potenciarse la acción política sobre los conocimientos y la información de alta calidad. En general, esa frase es muy importante, de la gestión de la crisis de la sequía hay que pasar a la gestión del riesgo de sequía. Esa frase es la que resume lo que es el derecho actual en la relación de sequía y derecho. Pasar de la gestión de la crisis de la sequía a la gestión del riesgo de sequía. Y ahí es donde enlazaremos inmediatamente con la planificación administrativa. Esa es la recomendación general, para lo que hay que mejorar la planificación de los usos del suelo, financiar la eficiencia hídrica y lo que les he puesto, además de en rojo, en cursiva, elaborar planes de gestión del riesgo de sequía que complementen los planes hidrológicos de cuenca de la Directiva Marco de Aguas. España y los Países Bajos eran los únicos estados que en ese momento ya tenían planes de sequía. El resto de la Unión no los tenía. Bueno, y otra serie de medidas que indican. ¿Y por qué tenía España planes de sequía? Porque la ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, la ley que fundamentalmente su objeto era regular el trasvase desde la cuenca del Ebro a las cuencas del arco mediterráneo, también tenía una serie de preceptos muy estimables. Las personas que estaban detrás de esta ley del Plan Hidrológico Nacional se equivocaron radicalmente en unas cosas, pero acertaron también radicalmente en otras. Propusieron, se aprobó por las Cortes Generales, un artículo sobre gestión de las sequías, este artículo 27, en donde se está hablando de la necesidad de, párrafo primero, crear un sistema global de indicadores hidrológicos para prever las situaciones de sequía y realizar unos planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.
Esto lo dice el Plan Hidrológico Nacional año 2001. ¿Se acuerdan que cuando les comenté el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas les hice mención 2001? Luego van a venir otras cosas y ya la Ley del Plan Hidrológico Nacional está anunciando los planes de sequía. Bueno, pues entonces vienen los planes de sequía y los planes de sequía van a regular pues, una serie de conceptos a partir de una instrucción de planificación hidrológica, qué es la sequía prolongada. Bueno, los planes especiales de sequía son del 2007. Y me detengo un momento en esto porque les decía, el título de mi intervención es Sequía y Derecho, pero hay muchos derechos y hay muchas sequías. Estos 4 conceptos estaban en la ciencia, en los científicos: sequía meteorológica, sequía agrícola, sequía hidrológica, sequía socioeconómica. Eran conceptos conocidos, pero los planes de sequía los elevan a norma. Sequía meteorológica, disminución de la precipitación respecto al valor medio regional por un tiempo indeterminado. Es un concepto muy relativo. Sequía agrícola, déficit de humedad del suelo, y es un déficit que ya no permite satisfacer necesidades de crecimiento de un cultivo determinado. Sequía hidrológica, disminución de las disponibilidades de aguas superficiales y subterráneas en un sistema de gestión durante un plazo temporal dado respecto a los valores normales que pueden impedir cumplir las demandas de agua al 100%. Y sequía socioeconómica. Todo lo anterior tiene impacto en la actividad económica de las personas. Son 4 gradaciones temporales también. Lo primero que se plantea en la realidad es la sequía meteorológica y luego, en función del sistema de indicadores que ya está anunciado en el apartado primero del artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, vamos pasando a otros estados de sequía. Se suceden cronológicamente y dan lugar a unos estados de situación, según los indicadores, de normalidad, prealerta, alerta y emergencia. La sequía meteorológica se corresponde con un estado de normalidad, pero que ya el indicador dice que ya no es tan normal. La prealerta se corresponde con la sequía agrícola, la alerta, la sequía hidrológica. Y así vamos avanzando. Bueno, y el último estado, la emergencia, pues es el que da lugar a la actuación del Gobierno, artículo 58, reales decretos, etc. Estos planes son del 2007. Pues España ya tiene una primera regulación de planificación administrativa en la que, como pueden ver, el problema fundamental es la prevención. O sea, se está cumpliendo lo que decía la Comisión Europea después de que lo ha dicho España, que de la gestión de la sequía hay que pasar a la gestión del riesgo de sequía. Bien, los planes de sequía, por cierto, se revisan en 2018, que son los que están actualmente vigentes y que me supongo que no tardará mucho tiempo en haber unos nuevos planes de sequía. Probablemente este año 2024 ya los tendremos, pues no lo sé. Es importante destacar que en la Comisión Europea aparece el concepto de escasez. La sequía, pues, disminución temporal de disponibilidad de agua por falta de precipitaciones. Escasez de agua. La demanda de agua supera los recursos hídricos explotables en condiciones sostenibles, lo que permite concluir en la permanencia de esta situación frente a la temporalidad íncita en el concepto de sequía. Bueno, esto que está en rojo lo digo yo, para que se vea, no lo dice ninguna norma, para que se vea claramente la diferenciación entre sequía y escasez. Podemos tener escasez sin que haya sequía. Y eso es conveniente recordarlo, ¿no? Bueno, ahí tienen alguna cuestión de nueva, ¿no? Aquí, de nuevo, pues estoy incidiendo en la esencia de los planes de sequía, lo que significa la prevención. Bueno, los planes de sequía se componen de 2 cosas fundamentales: un sistema de indicadores y unas unidades territoriales. Todos los planes de sequía, el del Guadalquivir,
el del Ebro, el mío, todos recogen unas unidades territoriales que se diferencian en dos: unidades territoriales a efectos de escasez y unidades territoriales a efectos de sequía. No coinciden en el tiempo porque son conceptos separables y en función de los indicadores para uno y para otro, pues puede la cuestión variar, ¿no? Bueno, aquí les he reflejado los distintos conceptos de escasez. Escasez estructural, escasez coyuntural. Bueno, la escasez estructural está relacionada, por ejemplo, así sin más, con el otorgamiento histórico de una serie de concesiones que superan los recursos existentes. O sea, no hay sequía, puede estar lloviendo, pero dados los aprovechamientos que han sido concedidos, puede estar lloviendo y las precipitaciones son superiores a las medias anuales consolidadas, pero por la gestión producida estamos en una situación de escasez estructural. Y es así. Por lo tanto, no es un problema de lucha contra la sequía lo que permite superar la escasez estructural, es otra cuestión, ¿no? Bueno, les pongo eso como ejemplo de distintos conceptos que hay que saber, ¿no? Bueno, este mapa de seguimiento de los indicadores de sequía me parece que es de febrero, pero del 2018, es que por lo que se ha cortado la… Bueno, pues vean que era una situación bastante mala. Los rojos son… seguimos. Esto es de febrero de 2024 y son los indicadores de escasez. Lo que ven en cada territorio son las unidades a efectos de escasez. La situación de escasez a febrero del 2024 opera sobre todo en Castilla-La Mancha, Andalucía, escasez con esos conceptos, y Cataluña. Y ahora, febrero de 2024, efectos de sequía prolongada. No tengo el de marzo todavía, no lo he visto en la página, pero imaginen que la situación es relativamente mejor que la que hemos visto históricamente en el 2000. Solamente está en situación de sequía prolongada prácticamente todo el territorio catalán, donde sigue existiendo los problemas, un poco de Andalucía, un poco de la cuenca del Segura, un poco del Júcar y un poco del Ebro. La verdad es que tengo curiosidad por ver el que salga después de Nelson, porque me da la impresión que solo reflejará situación de sequía prolongada en el ámbito de Cataluña. Pero bueno, estos planos son bastante ilustrativos acerca de dos cosas: del contenido de los planes de sequía, de las unidades territoriales y luego del seguimiento de la administración pública por parte de esto. Es decir, mensualmente podemos tener una información, pues yo diría, exacta de qué es lo que está sucediendo en el ámbito. Bueno, esto lo he sacado de los planes de sequía también. Los indicadores y las medidas a adoptar. Si el indicador detecta una situación persistente e intensa de disminución de las precipitaciones con efectos sobre las aportaciones hídricas y el indicador de unidad territorial, que no explico, es menor a 0,3, entonces las medidas son admisión justificada del deterioro temporal del estado de las masas de agua por causas naturales excepcionales, se permite el deterioro de las masas de agua y un régimen de caudales ecológicos menos exigentes. Esto a efectos y medidas según escenario de escasez, aquí estamos no en sequía, en escasez, pues las que ven aquí. Bueno, voy concluyendo ya con algunas reflexiones finales, ¿no? Que creo lógicamente deducidas del camino que un poco rápido he ido haciendo de una situación pues que jurídicamente es complicada, ¿no? Lo primero, pues que se ha recorrido un largo camino de investigación y de gestión administrativa en relación a un hecho natural, la sequía. En la mayor parte de los países, no en todos, desde luego así ha sucedido en España. Y valoración positiva de ese proceso, aunque no todas las comunidades autónomas han tenido la misma eficacia. Digo las comunidades autónomas, las meto aquí en el caso de las comunidades autónomas que tienen cuencas propias que gestionar. O sea, segunda, el derecho español está preparado de antiguo para afrontar situaciones de sequía. Hemos visto unas características
que así lo indican, pero claro, muchas operan cuando ya ha llegado la sequía prolongada o extraordinaria. No todas las normativas para la reducción de consumos han llevado a una reducción efectiva. La modernización de regadíos, que he hablado un momentito de ella, ¿no? Está pendiente, este es un tema, una adecuada revisión del régimen económico-financiero, que en teoría recoge y castiga situaciones en las que no se reduzcan los consumos, pero está pendiente una efectividad mayor de ese régimen económico-financiero. Es una tarea para el futuro, ¿no? Tenemos planes de gestión de sequía para ayudar a detectar situaciones, adoptar medidas preventivas por el principio de la prevención y para intentar evitar que lleguemos a la sequía prolongada, a la sequía extraordinaria. Esa elaboración de planes de gestión de sequías ha sido tan rápida en nuestro país porque teníamos ya un camino recorrido muy importante de la planificación hidrológica sin más. Es que nuestros primeros planes de cuenca son del año 1998, 2 años antes de que se promulgue la Directiva Marco de Aguas. Es decir, este país tenía una reflexión muy importante y una acción. Claro, esa planificación hidrológica, que se va perfeccionando con el transcurso del tiempo, pues presupone que ha tenido lugar estudios de conocimiento del medio, series históricas de sequías, usos, tendencias, etcétera, ¿no? Conocimiento exacto de los lugares donde, cuando las palabras no son exactas, las pongo entre comillas, donde se produce el agua y donde se consume el agua. Claro que el agua no se produce, pero sí se genera en algunos lugares, ¿no? La gestión de las sequías, esto es muy importante, exige coordinación administrativa entre las entidades de gestión del agua y las competentes en materia de agricultura y de energía, las dos principalmente. Y normalmente, ese es uno de los problemas de gestión existentes, es que estas entidades pertenecen a administraciones distintas. En el ámbito del agua, prácticamente todo el país es gestionado por las confederaciones hidrográficas, Estado, pero la agricultura y en buena medida la energía depende de comunidades autónomas y no siempre los mecanismos de coordinación funcionan bien, ¿no? Es imprescindible la formación, el convencimiento de usuarios y ciudadanos, distingo entre usuarios y ciudadanos porque no es lo mismo, para que acepten, participen en la adopción de las medidas que se puedan imponer, reducción de consumos, etcétera, modificación de la tarificación, tarea pendiente, disciplina en el uso de aguas subterráneas. Bien, reflexiones finales que podríamos estar pues hasta pasado mañana con ellas porque como somos del agua, la tarea es eterna. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que ha quedado muy puesto de manifiesto. Siempre se habla del agua y se habla de los conflictos y de los usuarios y de los consumos y del impacto ambiental, pero este país tiene una tradición en regular el uso del agua y quizás por eso este recorrido que ha hecho histórico pues a mí me ha parecido además magnífico para también poner en contexto las cosas que podemos hacer ahora. No sé si hay alguna pregunta rápida, pero rápida. Pero el ponente se puede levantar. Una pregunta, Felipe. Sí, pues rápida. Muchas gracias por su exposición, me ha encantado. Y además hay muchísimas cosas con las que coincido cuando ha hablado de que muchas veces el legislador, incluso el derecho, puede ir por detrás de la situación y que la palabra clave es incertidumbre. Eso me recuerda a una cita que mencionaba Jesús Huerta de Soto. ¿Hola? Vale. Citaba a Juan de Salas mencionando a Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, que realizaron varios modelos económicos que se equivocaban. Y decía Huerta de Soto, se equivocaba porque es imposible conocer a pie de calle exactamente en el momento la cantidad de información económica que realizan los actores por sus decisiones, por sus preferencias. Al final no es lo mismo porque el agua está sujeta no a los designios de las personas, sino a designios climáticos. Pero hay una frase que me encanta y es «Quas exacte comprendere et ponderare Dei est non hominum».
Es decir, que siempre en todos estos temas de modelos, de predecir el futuro, la información es tan vasta y grande que el hombre nunca la podrá llegar a conocer, si acaso Dios es el que crea o nadie el que no crea. Y ya centrando a lo que queréis, Jesús Huerta de Soto menciona esto como razón para estar en contra de cualquier tipo de regulación, y usted ha mencionado en varias ocasiones Estado, intervención, etcétera. Y ha mencionado también el problema de la escasez estructural. En los años 60 pues era muy mainstream todo el debate con Mises, con Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, sobre la imposibilidad teórica del socialismo, y al final usted ha terminado hablando del problema de los precios. Precisamente la imposibilidad teórica del socialismo y de todos los bienes organizados por un ente de planificación central es que al no haber precios, porque nada sea poseído por nadie, sino por este ente, por el Estado, por así decirlo, no hay una manera correcta de determinar los precios. Al no haber una manera correcta de determinar los precios, se pueden dar situaciones en las que tenemos un bien económico ocioso en un lado y abundante, y ese mismo bien es escaso y deseado, pero no abundante, es decir, escaso, en otro lado. Y al final se dan lugar a desequilibrios tarifarios de precios. ¿Usted cree que hay algún método para que, bien manteniendo este corte de regulación y manteniendo la inercia que hemos tenido hasta ahora, se pueda llegar a encontrar una herramienta más ágil que el mercado a la hora de poner los precios? Gracias. ¿Qué cosas tan profundas plantea usted? El mercado, el Estado, el socialismo. La verdad es que para una sesión a las 7:30 de la tarde es un poco fuerte todo eso. No sé, he leído esta mañana que el precio del aceite ha subido en unos días como un 10 o un 12%, más de lo que ya está absolutamente disparatado. Eso lo ha hecho el mercado, y que como medida de compensación con ese mercado y con esos, si es que lo ha hecho el mercado, con esos precios tan altos, el gobierno iba a bajar el IVA al 0% del aceite. Bueno, pues fíjese, igual el mercado ha puesto esos precios por las nubes. Pues qué malo es el mercado, que nos induce a tomar margarina o mantequilla, ¿no? Y qué bueno es el gobierno y el legislador, que va a bajar el IVA, si le deja la Unión Europea, añadiría yo, al 0%. Bueno, son cosas que nos suceden. La experiencia personal es que es mucho más fácil en estos recursos tan esenciales como es el agua, alejar de sí cualquier consideración de que el mercado soluciona esas cuestiones. No, el mercado no las soluciona, y no las soluciona no en España, en ningún lugar que se quiera pensar. Fíjese, podíamos empezar aquí, a partir de esto, a hablar del derecho de aguas chileno, por ejemplo, que está basado precisamente en el mercado y que lleva como consecuencia, hay 16 millones de chilenos en este momento respirando sobre los 4.000 kilómetros de largura. Bueno, pues de esos 16 millones, en un derecho basado en el mercado, nada menos que 1,5 millones tienen que ser abastecidos cada día con camiones, porque si no, no tienen a su disposición el agua. Bueno, igual alguien podría decir, bueno, eso es porque no se han privatizado los ríos. Claro que están privatizados y absolutamente todo. Pero ante esa realidad, digamos así, pues uno tiende a decir que el mercado es necesario. Yo saludo la reforma que hubo en 1999 de introducir en el mercado de derechos de uso de agua, lo he defendido. Mañana van a venir aquí 2 personas, grandes amigos míos, que dicen justamente lo contrario de lo que digo yo, Leandro del Moral y
y Joan Corominas. Yo creo que sí, que un mercado de derechos de uso de agua intervenido profundamente, como lo está el mercado español, es positivo para solucionar determinadas situaciones conflictivas, sobre todo en el ámbito de sequías profundísimas. Y ha servido ese mercado en el ámbito de la cuenca del Segura, trasvase Tajo Segura, con caudales que venían de una comunidad agrícola de Castilla-La Mancha, de Extremera, y que también han llegado a la provincia de Almería. Eso es, y mercado más sofisticado todavía, el que los agricultores de los arrozales del delta del Guadalquivir han vendido también aquí al ámbito de la cuenca del sur. O sea que yo creo que determinados mecanismos de mercado son importantes, pero bueno, mire usted, el llegar a la exacerbación en el ámbito del agua, en particular en el ámbito del agua, pues no me parece positivo. Me parece que justamente lo contrario, la experiencia histórica nos enseña que mucho cuidado en estas cuestiones con el culto al mercado, todo ese discurso que usted ha hecho, la tragedia de los comunes, etcétera. Bueno, es bien sabido, pero tiene que haber una intervención pública, porque si el Estado no interviene en la provisión de algo tan elemental como es el agua, ¿para qué queremos el Estado? Pues si usted no lo quiere, adelante. Y bueno, ¿le duele algo en este momento? Sí. Me alegraré. No sabe lo que me alegro, que no le duela nada. Pero como en Florida, en Nueva York, tenga usted un problema de un dolor de cabeza y tengan que atenderle en un hospital, bueno, usted tiene pinta de ser un potentado y probablemente le sonará a risa lo que yo estoy diciendo, pero de $10.000 no va a bajar la tarifa que el mercado de los derechos sanitarios en Estados Unidos le cobre por una atención de un día en una institución sanitaria. Así como la posibilidad de estar aquí escuchando a muy buenos expertos de diversos mundos sin que nos tengamos que endeudar con un banco para pagar nuestra formación. Dejo aquí el debate interesante. Agradezco mucho a los ponentes. Disculpo a Manuel del Jesús, que tenía tren de vuelta por un compromiso en Madrid mañana ineludible. Y bueno, nos vemos aquí mañana por la tarde, como en Los Toros, a la misma hora y en el mismo sitio.